Como hemos visto hasta aquí, el libro de Colosenses pretende proteger a los creyentes de razonamientos, de doctrinas peligrosas que estaban queriendo arraigarse en la iglesia. Pero me llama mucho la atención que la estrategia de Dios a través de Pablo no fue la de exponer o ridiculizar las enseñanzas equivocadas, porque la mentira no se combate con burlas, sino con la verdad. El conocer la verdad es lo que nos hace libres del engaño. Así que Colosenses no pretende que conozcamos la mentira, no es una carta para exponer todos los errores de las enseñanzas equivocadas, es una carta que se escribió para que conozcamos la verdad y así podamos reconocerla, poderla distinguir del error. Por eso, aunque la razón de la carta son las enseñanzas que querían infiltrarse, el contenido del escrito gira en torno a Cristo y a nuestra identidad en Él. Es decir, Colosenses quiere que sepamos quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Él. Que apreciemos a Cristo en toda su gloria, en toda su relevancia, en todo su esplendor, en todo su poder y que podamos entonces apreciarnos en Él. Cuando fui a mi primer juego de béisbol, yo era un niño. Bueno, esta foto es reciente, el estadio de aquel entonces lucía algo diferente, pero recuerdo perfectamente dónde estaba sentado aquel día y todo eso que me capturó de ese juego. Pero todos mis amigos eran futboleros y futbolistas. El equipo de mi colonia en ese entonces dominaba el torneo de los barrios y mis amigos solo hablaban de fútbol y yo no tenía con quién platicar del béisbol, así que comencé a patear el balón porque eso era lo que hacían todos los demás en mi colonia. Luego nos fuimos a vivir a Tijuana, a una casa cruzando la calle de un parque donde siempre habían muchachos de mi edad jugando fútbol americano. Y yo no tenía ni idea de qué era eso o de cómo se jugaba, pero me puse a jugar porque quería hacer amigos. Tiempo después ya vivíamos al sur de California y aunque en la escuela sí había un equipo de béisbol, los amigos que ya me había hecho en esa escuela se iban a levantar pesas frente a las chicas y ahí estaba yo con ellos tratando de pertenecer. El deporte que yo de verdad disfrutaba, aquel que había capturado mi atención desde niño, estaba escondido debajo de muchas capas que construí tratando de ser parte de algún grupo. Y siempre fui muy social, siempre tuve muchos amigos, pero esta es la verdad. De los muchos y muchos amigos con quien conviví y por quienes me adapté tratando de pertenecer, ya solo me quedan 4. 4. Y los 4 saben lo que me gusta el béisbol. Y los 4 han estado conmigo disfrutando algún partido en el estadio. Por décadas había buscado construir mi identidad una y otra vez de acuerdo a lo que la gente a mi alrededor quería. Pero luego, Colosenses nos educa, porque no se trata de lo que los de alrededor quieren, pero tampoco de lo que yo quiero. En Colosenses aprendemos que no debemos buscar definirnos por el trabajo que tenemos, o por el salario que ganamos, o por la casa en que vivimos, o por la ropa que vestimos, o por los viajes que hemos hecho, o por los libros que hemos leído, o por si somos buenos o malos en algún deporte, o si somos buenos o malos artesanos, o constructores, o comerciantes, o cocineros, o cazadores, o administradores, o educadores. No es por nuestras habilidades, ni es por nuestras inhabilidades, no es por nuestro conocimiento o nuestra falta de él. No viene de ser hijos de alguien o padres de alguien o familiares o amigos de alguien, y no viene de nuestros contactos o de los followers o de la aprobación o de la desaprobación de la gente. Nuestra identidad debe estar anclada en quién es Cristo y lo que en Él somos nosotros. Ya hemos leído en Colosenses que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y leímos también que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y en el versículo que sigue, leemos que en Él todas las cosas permanecen. Unos versículos más abajo leímos que Dios nos ha reconciliado en Cristo. Y en Colosenses 2:3 nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en el 2:7 nos llama a vivir arraigados, edificados y fortalecidos en Él. Pero esto es muy importante de entender. Muy, muy importante. Nuestra identidad no viene de algo externo, pero tampoco de algo que nace de nosotros. Nuestra identidad, la identidad del creyente,
La identidad de quien ha sido hecho nueva criatura viene entonces del Señor. Así que buscar tu identidad en cualquier otra cosa que no sea Él es idolatría. Es idolatría perseguir billetes para que otros te admiren en base a eso. Es idolatría tu trabajo si eso es lo que te define. Es idolatría tu cuerpo si el ejercicio te da tu identidad. Es idolatría tu ética si tú eres por lo bien que te portas. Es idolatría lo que sabes, lo que tienes, lo que haces, si en eso anclas lo que tú eres. Nuestra identidad está en Cristo. Lo que somos es lo que estar en Él nos hace. Y cuando mejor nos abrazamos a cualquier otra cosa y nos obsesionamos con ella, porque en ella queremos definirnos, le hemos dado a esa cosa el lugar que debe tener nuestro Señor. Por eso es idolatría. Y eso es muy importante de recordar. Nosotros somos lo que somos en Cristo. Ese es un pensamiento central en Colosenses. En el video anterior nos quedamos en este versículo, donde leíamos que en Cristo ya fuimos hechos completos, que ya fuimos perfeccionados, que ya fuimos completados. Ponle atención a esa idea. Él nos agregó todo lo que nos faltaba, todo lo que carecíamos, todo lo que nos dejaba incapaces, inmerecedores, por ejemplo, de una reconciliación con Dios, de nuestra restauración, de nuestro perdón eterno. Él nos completó. Él puso en nosotros todo lo que nos faltaba. Pero mira lo que dice después. No solo nos agregó lo que nos faltaba, también nos quitó todo lo que nos estorbaba. Pablo usa una alegoría de la circuncisión para explicar que al estar en Cristo, el cuchillo de Dios pasó por nosotros y nos limpió. Estas dos ideas se complementan. Y luego Pablo nos dice que fuimos enterrados con Él en el bautismo. Y digo enterrados y no sepultados como aparece ahí, porque bautismo en griego significa sumergir o sepultar. Aquí sucede algo como que aquello que les platiqué de la traducción de diáconos. No necesariamente es una referencia al bautismo en agua, porque en griego bautismo es un término simple que significa, repito, sepultar o sumergir. Lo que Pablo nos está diciendo en griego es que cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él o en Él. Y si quieres entender que esto sí es una referencia al bautismo, está bien, mientras que no creas que esto significa que fue en el bautismo donde fuimos resucitados con Cristo, porque no es el bautismo lo que nos salvó, no es el bautismo lo que nos dio vida. En griego nos quedaría más claro. Ahí notaríamos que hay dos palabras que usan la preposición griega sin, que significa conjuntamente. La primera vez nos dice en una sola palabra que fuimos conjuntamente enterrados, y la segunda vez nos dice en una sola palabra que fuimos conjuntamente levantados. Literalmente, eso es lo que dice. Y en griego no aparece esto como una idea adicional al haber sido levantados conjuntamente en Él. En griego leeríamos conjuntamente enterrados Él en la sepultura. Y luego en quien y conjuntamente levantados. Insisto, no es una herejía querer abrazar la idea que esto en sí es una referencia al bautismo en agua, pero siempre y cuando no lo quieras usar como para decir que es en el bautismo donde somos resucitados, porque eso ni siquiera se sugiere aquí. Juntamente con Cristo fuimos sepultados y juntamente con Cristo fuimos levantados. Y si esto sí se refiere al bautismo, sería como alegoría de la muerte y resurrección espiritual que vivimos en Cristo, no en el agua. Y luego dice, ya les había dicho que el griego dia significa a través. Aquí dice a través de la fe en la energía de Dios. En griego, energía se usa en el sentido de realizar una acción. Por eso la Nueva Biblia de las Américas dice por la fe en la acción. Pero luego pone del poder en cursivas, porque eso no está en el griego. Fuimos conjuntamente sepultados con Cristo y fuimos conjuntamente levantados con Cristo a través de la fe en la acción de Dios, en la obra de Dios, quien le levantó de los muertos. Ahora, recuerda que ya leímos que Él nos completó y también nos circuncidó, nos puso y nos quitó. Y ahora leemos que en Él fuimos sepultados y en Él fuimos levantados, en Él morimos y en Él resucitamos.
Eso quiere Pablo que entendamos, que todo lo que sucedió en nosotros, para más o para menos, para muerte o para vida, todo fue en Cristo. Por eso en Él está nuestra identidad. No solo en que morimos, no solo en que resucitamos, sino en Él fue en quien morimos y en Él fue en quien resucitamos. No solo en lo que ahora tenemos, no solo en lo que ahora dejamos de ser, sino en Él, por quien recibimos y por quien perdimos. Dice aquel canto, todo se lo debo a Él. Y es lo que Pablo quiere poner en nuestro corazón. Y luego nos dice, y cuando ustedes estaban muertos, Dios les dio vida. Ustedes no se salvaron. Ustedes no buscaron salvarse. Ustedes estaban muertos. Pero Dios les dio vida. Una vida conjuntamente con Cristo. Y como estamos en Cristo, fuimos perdonados. Dios nos sepultó conjuntamente con Cristo y nos levantó conjuntamente con Cristo. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida conjuntamente con Cristo y Dios nos perdonó. Pero Dios no solo atendió nuestra condición, no solo volteó a nosotros y operó su misericordia, también se encargó de nuestras culpas. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Es decir, teníamos deudas por saldar y había evidencia de nuestras deudas. Pablo usa la ilustración de un documento, de un acta, donde estaba el registro de nuestras culpas. Pero luego nos dice que Dios quitó ese documento de en medio y lo clavó en la cruz. En Cristo, Dios pagó nuestras culpas. En esa cruz fuimos liberados de todo lo que merecíamos. Ya no tienes por qué sufrir por lo que hay en tu pasado. Ya no tienes por qué agachar la cabeza por lo que hiciste antes de Cristo. Ese documento fue clavado en aquella cruz. Pero además, en esa cruz, Dios también se encargó de quienes nos tenían cautivos, de quienes nos esclavizaban. Y lo hizo exhibiendo su poder como lo exhibió en Egipto con el faraón. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. En esa época de imperios atacando imperios y reino conquistando reinos y que llevaban prisioneros a los soldados enemigos, encadenados, desarmados, derrotados, marchando hasta la capital del reino ganador para que los ciudadanos allá se burlaran de los derrotados y vitorearan a los ejércitos victoriosos. Y Pablo usa esa ilustración para que nos asomáramos a lo que sucedió en el mundo espiritual, en que nuestros enemigos fueron derrotados, fueron despojados y fueron ridiculizados en un acto público donde Dios en esa cruz exhibió su poder. C.S. Lewis, un muy famoso escritor cristiano, decía que hay dos grandes errores que los creyentes cometemos en lo concerniente a los demonios. Por un lado, el atribuirle una relevancia más grande que la que tienen y creer que todo en nuestra vida está influenciado por ellos. Hay gente así. A lo mejor conoces a alguien que todo lo que pasa es porque el diablo le ponchó el carro, el diablo lo enfermó, el diablo le escondió el dinero, etc. Pero está el otro error, que es el de atribuirle una relevancia menor que la que tiene. Y también conozco gente así, que viven indiferentes a los planes, a los intentos, a las estrategias del enemigo, como si la Biblia no nos llamara a velar porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay un ejército espiritual de enemigos despiadados buscando destruirnos. Pero aquí leemos, y podemos leerlo con gozo, que Dios los despojó, los derrotó, los ridiculizó. Y estar en Cristo es estar seguros, protegidos, victoriosos en Él. Y todo esto nosotros lo disfrutamos porque estamos en Cristo. ¿Te das cuenta todo lo que Pablo quiere que apreciemos? Todo eso que viene con estar en Cristo, todas las bendiciones que recibimos en Él. Y cuando entiendes que es en Cristo y solo en Cristo donde obtienes todo eso, ¿por qué vas a dejar que otro que no sea Cristo
te quiera decir qué debes o no debes hacer, qué puedes o no puedes comer o beber, qué festejas o dejas de festejar, lo que hacemos o no hacemos, lo que comemos y bebemos o no comemos y bebemos, lo que festejamos o dejamos de festejar, es bajo una sola premisa: le pertenecemos a Cristo. Es por estar en Él que ajustamos nuestra agenda, nuestros valores, nuestras decisiones, pero no por los que se creen dueños de la iglesia. Jesucristo es el único Señor de ella. Él es el único dueño del cuerpo. Él es la cabeza, la autoridad. Nadie más. Nadie más. Nadie. El cuerpo pertenece a Cristo. No construyas tu identidad alrededor de observancias religiosas, sino de vivir en Él. Hay mucha gente en las iglesias cuya identidad la anclan en un mira todo lo que yo hago por Dios. Y luego conoces creyentes enojados o decepcionados con Dios porque creyeron que todas esas acciones, todas esas observancias religiosas les daban cierta influencia, cierta autoridad, ciertos beneficios, cuando ni siquiera eran del pueblo de Dios. No somos en base a nuestros méritos, somos por Él y somos para Él. Y tampoco seamos víctimas de los fanfarrones que se disfrazan de humildes y a la vez nos quieren conducir al engaño por supuestas experiencias extraordinarias, pero no se sujetan a Cristo. Personajes que son sus propios jefes, que son sus propios pastores, que no se sujetan a nadie, que no pertenecen a ninguna iglesia, que son sus propios jueces y en su soberbia se visten de humildes, de espirituales, pero son una actuación sin Cristo. Por tanto, dice que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, envanecidos sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Que esos personajes no encuentren nunca una silla entre nosotros, que no encuentren nunca un momento para hablar en nuestras reuniones, que no les concedamos nada de espacio, nada de oportunidad, que entendamos siempre que la iglesia es de Cristo y que Él es la cabeza y que nosotros estamos conectados a Él y estamos sujetos a Él y de Él. Todos juntos, conectados entre nosotros con la cabeza, crecemos con el crecimiento que sí es de Dios. No un crecimiento que apele a nuestros egos o a nuestras emociones, sino a crecer en Cristo, que es lo que Dios quiere. Y luego dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. ¿Por qué buscamos validación o sentido fuera de Cristo? ¿Por qué buscamos dirección o realización fuera de Él? Las cosas, las personas, las opiniones, las ideas, las enseñanzas, los likes, todo lo que es sin Cristo es pasajero. ¿Por qué confiarle a eso nuestra eternidad? Sí, algunas de esas cosas apelan a nuestro ego, algunas de esas cosas seducen nuestras emociones, algunas de esas cosas convencen nuestra razón, algunas de esas cosas parecen hacernos mejores creyentes, pero son solo cosas temporales que no nos hacen más fuertes contra las embestidas de los apetitos carnales. Muchos gritan y manotean como si fueran la verdad, como si honraran la verdad, como si defendieran la verdad, y terminan siendo una farsa, una actuación, una decepción, porque sus gritos, sus esfuerzos, sus sacrificios, lo que sea que nació en ellos, no nació de Cristo. Y lo que no nace de Cristo está destinado a fallar. No te definas por nada que no sea Cristo.
que sea Él en quien tú encuentres quién eres y qué haces. Que Él te ponga y Él te quite lo que Él considere necesario. Y cuando ponga algo que tú no tenías, alábalo. Y cuando quite algo que está de más en tu vida, alábalo. Puede gustarte, puede no gustarte, puede hacerte sufrir, puede hacerte llorar, puede hacerte sangrar. Alábalo. Que Él te lleve a la tumba o a la resurrección en lo que Él considere necesario. Que Él sea el todo y que lo único que anhelemos sea a Él y lo que Él quiera para nosotros. Y terminamos hoy con estos versículos que son los primeros versículos del capítulo 3 de Colosenses. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quita tu preocupación, tu admiración, tu seguridad en las cosas y en las personas y voltea a Cristo, si es que genuinamente has nacido de nuevo. Versículo 2, pongan la mira, pongan la atención, pongan su enfoque en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Tú no eres lo que tus enemigos dicen. Tú no eres lo que tus culpas dicen. Tú no eres lo que tu pasado dice, pero tampoco eres lo que tu ego pretende decirte. Tú eres lo que Dios hizo de ti y eso es mejor. Tú eres lo que Dios hizo de ti cuando te completó. Y eres lo que Dios hizo de ti cuando circuncidó tu corazón. Tu identidad no es lo que la gente dice. Tu identidad no es lo que yo diga. Tú eres lo que Dios dice que eres.